Muy buenos días, estudiantes. Quien les habla es la profesora Sonia Hilda Alegría Sarabia del área de Ciencia y Tecnología. Nos encontramos este día para desarrollar una actividad más titulada Sustentamos los resultados de la indagación científica. La competencia de desarrollar es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Propósito: elabora el informe de indagación y realiza la exposición a tu familia de los resultados de la indagación. ¿Estás listo para empezar? Luego de haberte aseado, estar cómodamente ubicado, vamos a iniciar nuestra primera actividad observando esta imagen atentamente. Y recordamos el ciclo del agua y mencionamos el cambio físico factor que influye según corresponda. Allí podemos observar atentamente. ¿Listo? ¿Recordaste? En el 1 tenemos la radiación solar. Esta radiación solar hace que ocurra un cambio físico como es la evaporación, que está en el número 2. A cierta altura en la atmósfera, el agua se enfría y se vuelve de estado gaseoso a estado líquido. Esto se llama condensación, que va en el número 3. En el número 4, cuando ya se formaron las nubes, estas se descargan en forma de lluvia líquida, o también puede ser, en este caso, en nieve o granizo. Entonces, el número 4 tiene la precipitación. El agua que cae muchas veces forma escorrentías. Tenemos el número 5. Esta de acá vuelve de nuevo al mar. También parte del agua se filtra como agua subterránea. Sería el número 5. Escorrentía y aguas subterráneas, filtraciones. Muy bien, listo, recordaste el ciclo del agua. Continuamos. Ahora, vas a desarrollar esta actividad siguiente. Elaborar tu informe de indagación científica, realiza la exposición ante tu familia de los resultados de tu indagación científica. Te vamos a guiar cómo vas a sustentar tu indagación científica. Vamos a hacer un recuento de la información que necesitas. Factores que complementan la explicación de la indagación. El agua es la sustancia natural más importante porque sin ella no sería posible la vida. Esta sustancia puede estar en forma sólida, líquida o de vapor y presenta varias transformaciones que se presentan ordenadamente y se repiten indefinidamente en un ciclo natural. Sabemos que el agua cubre el 71% de la superficie de nuestro planeta. El 96.5% de esta cantidad total de agua se concentra en mares y océanos, frente al 3.5% que hay de agua dulce. El mayor volumen de concentración de sal, cloruro de sodio, se encuentra en el mar, unos 35 gramos por litro, y otros compuestos. Este volumen de concentración de sal se ha mantenido a lo largo del ciclo del agua, en sus etapas de evaporación, transpiración, condensación o precipitación, y el desplazamiento hacia los mares y océanos, siendo este equilibrio entre agua dulce y salada la esencia de la vida en la Tierra. Las variaciones en el nivel de concentración de sal en el mar se dan por los casquetes polares, ríos, lagos, nevados, acuíferos, aguas subterráneas, corrientes marinas, etc. Podemos ver cuán importante es el agua para la vida. Observamos esta imagen. Aquí podemos ver todos los cambios que ocurren en el ciclo del agua. Recordamos los cambios, ¿no? La evaporación, la condensación, precipitaciones. Y todo esto se filtra también en aguas subterráneas y también hay escorrentías en la superficie. Ahora, ¿qué factores físicos y químicos influyen en el ciclo del agua? El primer factor es la evaporación. Es el paso continuo de una sustancia del estado líquido a vapor.
Se efectúa en la superficie del líquido y ocurre a cualquier temperatura. El proceso de evaporación en un sistema abierto depende del tamaño de la superficie expuesta del líquido, del tipo de sustancia disuelta, las corrientes de aire, el porcentaje de vapor en los alrededores, humedad relativa, la presión del vapor, la presión externa, las corrientes de aire, las características mismas del líquido, puro, homogéneo u heterogéneo. Se requiere energía o calor de vaporización del líquido para cambiar de estado. Cuando las moléculas del líquido abandonan la superficie, se convierte en vapor. Esto pasa porque vencen las fuerzas de atracción que existen en el estado líquido y aquellas moléculas que no rompen la barrera se quedan en su lugar. Estas fuerzas son intensas en el estado líquido debido a la cercanía de sus moléculas. Cuando un líquido pierde sus moléculas más energéticas, la temperatura del líquido decrece. Aquí podemos observar en esta imagen cómo se produce la evaporación y también la condensación. Entonces, cuando la temperatura es calentada por la radiación solar, se produce, en este caso, la evaporación. Las moléculas de agua se empiezan a separar y, bueno, pasan del cambio de estado de líquido a gas, a ser vapor de agua. Luego esto se enfría y en la atmósfera vuelve a condensarse. Y obviamente se forman las nubes y va a ocurrir la precipitación. Entonces, vemos pues a través de este gráfico cómo las moléculas de agua son liberadas hacia la atmósfera. También otro factor importante es la temperatura del aire. La presión de vapor de saturación del aire o cantidad máxima de vapor de agua que puede retener el aire también aumenta. Si el aire tiene la misma cantidad de vapor de agua, pero la cantidad máxima aumenta, la humedad relativa, relación entre la humedad del aire y la máxima posible, disminuye. Entonces la temperatura es un factor muy importante para que ocurra todo este ciclo natural del agua. Por su parte, también la concentración de sal y la evaporación se ven afectadas por la temperatura. Sus cambios provocan agitación entre las moléculas saturadas en el agua salada, por lo que a menor concentración de sal, menor será la saturación y mayor la posibilidad de evaporación al haber moléculas de agua libres. Asimismo, a mayor concentración de sal en el agua, mayor será la saturación y por lo tanto menor será la evaporación. Entonces, cuando hay más sal, hay menor posibilidad de que haya una evaporación. Ahora, acá podemos ver la sal y el agua marina, ¿no? El grado de concentración de sal. Nosotros podemos ver que contiene cloro, tiene sodio, sulfato y otras sales minerales. Entonces, vamos a ver el agua marina, ¿no? Que contiene un determinado porcentaje de sal. Allí dice cantidad por kilogramo o litro de agua marina. Ahora, la densidad del agua de mar aumenta porque contiene muchas sales, masa por volumen. Esta densidad varía si en la desembocadura de ríos en el fondo marino o en la costa. Esta también puede verse afectada por la temperatura y la presión. El aumento de la salinidad baja la temperatura y aumenta la presión. Estas diferencias de densidad en el agua son responsables de las corrientes marinas profundas. Entonces, recuerden, la densidad, el agua con sal tiene una mayor densidad, por eso es que siempre va a estar al fondo. Y en el huevo va a tener, en el caso del primer vaso, observen que el huevo tiene menor densidad, por eso flota.
Entonces, ¿qué hace que el agua cambie su densidad? La sal. Lo que no ocurre en el vaso 2. En el vaso 2 observamos que el huevo está en el fondo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene mayor densidad el huevo. Ahora, vamos a comprobar la constancia de temperatura. ¿Qué será la ebullición? ¿Será igual que la evaporación? No, vamos a saber. La ebullición se produce a una presión de una atmósfera, o lo que es mismo 1013.25 milibares. Esa es la unidad de la presión. ¿Qué es lo que se considera normal a nivel de mar? Pero podemos tener encima vientos y precipitaciones, lo que hace que la presión atmosférica disminuya, o un anticiclón que hace que la presión atmosférica aumente. La ebullición también varía de acuerdo al nivel del mar en que se produce. Un bar es una unidad de presión muy utilizada en aire comprimido. Su equivalencia más inmediata es a la atmósfera o al kilogramo por centímetro cuadrado. Una atmósfera es igual a 101,325 pascal y 1,01325 bar. Si la presión es mayor de una atmósfera, el agua necesitará llegar a más de 100 grados para hervir. Sin embargo, si la presión es menor, el agua hervirá a menor temperatura. Por cada 300 metros de altura, el punto de ebullición del agua se reduce en 1 grado, debido a que la presión atmosférica es menor. Así, puedes calcular a cuánto hierve el agua aproximadamente de acuerdo a la altitud en que se encuentra tu comunidad. Entonces sabemos, si es que estamos en la costa, la temperatura es 100 grados centígrados. A mayor altitud, si nos vamos a la serranía, la presión atmosférica entonces influye sobre esto y demorará mucho más, necesitará un grado más en hervir, ¿no? Ahora, sobre el fenómeno del niño y la niña. Miren esa sigla que dice ENOS. ¿Qué significa ENOS? Ahí lo he puesto con rojo. El niño, oscilación del sur. Una oscilación es un movimiento, ¿no? Entonces, ¿quién se mueve? Obviamente las masas de agua del mar, de nuestros océanos. Corresponde a un evento climático natural que se desarrolla en el Océano Pacífico Ecuatorial Central. La fase cálida de ENOS se manifiesta principalmente por un aumento de la temperatura superficial del mar y una disminución de los vientos alisios en el lado del Océano Pacífico. Estas condiciones anómalas generan fuertes precipitaciones y cambios notables en el clima y las zonas de pesca. La fase inversa o fría de ENOS, conocida como la niña, se caracteriza por presentar TSM más frías de lo normal. ¿Qué cosa es TSM? Temperatura superficial del mar. Intensificación de los vientos alisios en el este del Océano Pacífico y periodos de sequía. Esto hace que la capa cálida que se presenta impide el ascenso de agua más profunda, fría y rica en nutrientes hacia la superficie, disminuye la surgencia y es lo que produce una notable anomalía positiva de temperatura superficial del mar en las regiones este y central de Océano Pacífico, especialmente en las zonas de Colombia, Ecuador, Perú y norte de Chile. A mayor cantidad de lluvias por el fenómeno, el niño en el mar, menor concentración de sal, por lo que el volumen de evaporación será mayor. Quiere decir, si el mar contiene más sal, entonces habrá menor evaporación. Si tiene menos sal, habrá mayor evaporación. Ahí podemos ver cómo los vientos alisios hacen que ocurra esta recirculación, ¿no? Ahí podemos ver que influye mucho el movimiento del viento para arrastrar las aguas, ¿no? Desde la zona, ¿no? Vemos desde la zona de Australia hacia las zonas del Pacífico. Entonces, vemos que las aguas cálidas llegan por acción de los vientos y por eso le llamamos en este caso el movimiento de las aguas por efecto de los vientos alisios. Ahí vemos el niño. Ahora vamos a desarrollar nuestro informe de indagación. Vas a ver qué partes va a tener tu informe. Entonces, todo lo que tú has trabajado
desde la clase anterior, ahora te va a servir para que completes y lo unas en tu informe. Va a tener una breve descripción del contexto que motivó esta indagación, de cuál es tu contexto, de qué estamos hablando, todo lo que influye. Obviamente hemos hablado del fenómeno del niño, estamos hablando también del ciclo del agua. Entonces esto de acá tienes que incluirlo en tu contexto y qué factores tú vas a investigar, ¿no? Obviamente de aquí te va a surgir la pregunta de indagación, la hipótesis, todo eso ya lo tienes. Lo único que tienes que hacer es unirlo a tu informe. Las variables de indagación también ya las tenemos. Ahora, un resumen con los aspectos más relevantes del diseño. Hay una parte del diseño que tú has realizado en tu experimentación, los pasos, los procedimientos que has seguido para indagar. Entonces aquí tú tienes que describir todo eso. Ahora, ¿qué método has empleado para indagar? Ahí puedes incluir lo que has hecho, ¿no? Has llenado tus vasos, cómo lo has hecho, según la estrategia que has empleado, lo has dejado a la intemperie, cuántas horas y todo. Ahora, en la síntesis de data cuantitativa y cualitativa, aquí vas a ver los datos que tú has tomado, ¿no? ¿Qué ha pasado con el volumen del agua? Estos datos tú vas a anotarlos, ¿no? ¿Qué tenías antes? ¿Qué tenía después? ¿Qué es la sal? ¿Cómo quedó alrededor del vaso? Eso sería un dato cualitativo, ¿no? Que el vapor de agua liberó, volvió de repente el agua a dejar, cuando se evapora, la sal queda pegada alrededor del vaso y eso de ahí también lo vas a explicar como un dato cualitativo. Se disminuyó el volumen. Ahora, el análisis de interpretación de los datos e información. Aquí vas a poner tus cuadros, esos cuadros que hiciste con tus datos, eso los vas a poner allí. La conclusión con respecto a las hipótesis. ¿Qué conclusión llegaste? ¿Tu hipótesis fue verdadera, fue falsa? ¿Qué conclusión llegaste? Ahora, la evaluación de todo tu proceso. En tu evaluación vas a utilizar la rúbrica que te voy a indicar a continuación y en qué nivel está tu indagación. Anexos y gráficos, y vas al final. Ahora, tú vas a exponer esto ante tu familia. Si tú tienes una computadora, puedes hacer diapositivas. Si tú tienes también una computadora, puedes hacer un informe en Word o bien a mano tu informe, ¿no? Un informe que contenga todo lo que tú ya has trabajado. Ahora vas a sustentar con evidencias cómo se da el proceso de evaporación del agua de mar, detallando características de esa evaporación con concentraciones de sal. Bueno, todo esto tú mismo te vas a evaluar con tu rúbrica y me vas a indicar allí, ¿no? Tanto de tu informe como de tu exposición a tu familia. Acá tenemos la rúbrica. Allí, al inicio, primero, la competencia que vas a trabajar es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Allí tú ves 4, en este caso, criterios. Si estás, ahí están los criterios de inicio. Tú lees, si es que de repente le falta mucho a tu indagación que no has logrado, está en inicio. Si tú tienes en proceso, si tienes en logro esperado y logro destacado. Lo ideal de todo, el máximo que tú, ya que has logrado todo, es en logro destacado y has hecho un poco más. Entonces tú me tienes que decir, tienes que ubicarte en cuál nivel estás, así sinceramente. Como tú estás desarrollando también la competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, también tienes que ver si es que estás en inicio, en proceso, en logro esperado y logro destacado. Y vas a leer muy bien los criterios para poder identificar.